entonces a darle la bienvenida a Pedro Donoso. Hace rato que no lo veía. Ya lo confesó la otra vez. Y que se enteren Mis sus seguidores. oyentes, claro. No me quiere invitar porque hablo en difícil y porque no tomo partido. Ajá. No soy de izquierda, no soy de derecha, pero soy del medio. No, sé, No, soy analista, entonces tengo que describir los hechos. no, mentira. Gracias Hoy por estaba invitar. justo revisando para sacar la foto y vi que el programa anterior había 34,000 visualizaciones. Así Insultándome. que sí, no, pero al menos digan, mira si lo han querido a Pedro. Entonces dije, ni modo, hay que invitarlo. Toca. El Tupac fue. O sea, Sí. ¿por qué no se sincera y lo dice ya aquí de una vez por Sí, todas? que no sé por qué no está aquí arriba, así que debería subir. Pedro, a ver, hay muchas cosas que analizar y vamos a empezar por esto último que justo venimos viendo sobre el tema medioambiental y todo lo demás. El declarar terroristas a comuneros, independientemente de cuál sea la situación real de lo que pueda estar pasando, del tema de la minería, medio ambiente, etcétera. Pero ¿qué implica aquí un gobierno también, en palabras de la CONAIE, en palabras de Leonidas Issa, criminalice a ciertos comuneros? Que esto esté pasando en este momento, que la policía esté reprimiendo a algunas otras personas y que se lo llame terroristas cuando en un principio terroristas son los que están en la delincuencia organizada y todo lo demás. A ver, digamos, creo que hay que empezar el análisis entendiendo que el Ecuador es hoy por hoy un Ecuador policrítico. O sea, es un Ecuador que está viviendo varias crisis al mismo tiempo. Sí. Solo que nos hemos acostumbrado a que, digamos, el foco esté en el tema de la delincuencia, ¿no? Pero las tensiones sociales siempre siguen ahí. Entonces, puede ser que de una u otra manera, digamos, la tensión mediático-política se centre en el tema de la delincuencia, pero hay otras tensiones sociales que a la larga terminan explotando finalmente, Sí. ¿no? Entonces, ahí la gran pregunta es, ¿tiene o no tiene el Estado la capacidad de establecer válvulas de escape para alivianar esas tensiones sociales, ¿no? Ya. Y estamos viendo que no. Y finalmente yo creo que de una u otra manera el gobierno está adaptando su identidad, una identidad que no existía, o por lo menos que yo no tenía la capacidad de leerla, a una identidad de militarizar los conflictos, ¿no? Entonces, más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo, militarizar, por ejemplo, el conflicto armado, la violencia, militarizar la relación finalmente con los movimientos sociales, etcétera, más allá de estar en desacuerdo o en acuerdo, eso implica unos renunciamientos finalmente. Es decir, hay un costo político para la democracia el momento en que militarizas el conflicto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera le das la posibilidad de resolver, digamos, a las fuerzas que tienen el monopolio de la fuerza, valga la redundancia, los conflictos sociales finalmente, ¿no? Yeah. Y eso implica finalmente que sea la Policía Nacional, por ejemplo, la que tenga que enfrentar este tipo de cosas por sobre el diálogo, si es que se puede decir así, las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Ya, o sea, cuando tú dices que puede fallar en cierto modo el tema de la democracia, es como se ve de alguna forma minimizado el poder o la dirección que debe llevar un presidente al momento que salen las Fuerzas Armadas a la calle a determinar ciertas cosas de seguridad y todo esto. Más allá que eso, finalmente yo creo que tienes que pagar un precio. Y Ya. ese precio, ¿no es cierto?, es que el poder civil reduzca su capacidad, digamos, de resolver los conflictos, ¿no? Entonces, si es que militarizas un conflicto o los conflictos o la situación, ¿no es cierto?, le das el poder finalmente a esta lógica militar, castrense o policial, ¿no es cierto?, este es el resultado, ¿no? Entonces, y eso implica otro tipo de efectos finalmente, efectos sobre todo democráticos. Para mí, por ejemplo, es súper decidor, simbólicamente hablando, esta rueda de prensa que dio el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el Palacio de Gobierno. Es simbólicamente muy fuerte finalmente, ¿Por ¿no? qué? Porque te está diciendo que militarizaste el conflicto y son, digamos, los militares los que van a resolver cualquier tipo de tensión social, ¿no? Y tiene unos efectos aquello, ¿no? Es decir, ¿es finalmente el poder civil? ¿Es el diálogo lo que va a imperar? No, los militares tienen una manera de resolver los conflictos que es la única que conocen finalmente, no más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo. Y Pedro, el hecho de que hayan salido estos militares también en una página oficial, ya hablando de, capaz y la gente, no todo el mundo tiene Twitter y todo lo demás, pero hay un simbolismo ahí, hay una narrativa de que todos vestidos de verde, todos militares, no es que Daniel Noboa los acompañó, sino que le cede también este podium, o sea, le cede como la presidencia en este caso, y le cede la cuenta del presidencia ese, y salen ellos hablando como somos nosotros. O sea, y le cede la vocería. Y eso. Ese es el punto. Es decir, cuando militarizas el conflicto, ¿no es cierto?, cedes. Claro. Pagas un precio, digamos. Estoy hablando políticamente, ¿no? Pagas un precio. Y ese precio es, por ejemplo, que los voceros sean el jefe del Comando Conjunto, la militarización del conflicto, esta estética militar, digamos, que tiene mucho que ver también. Yo creo que le funcionó a Daniel Noboa en enero, ¿no es cierto?, con, digamos, los hechos de enero. Pero la gran pregunta es, ¿le sirve ahora? Y hay que regresar a ver las cifras finalmente. Ajá, y justo vamos a ver lo de la cifra. A mí como ciudadana, no como periodista también, el ver a militares ahí
también me recuerda mucha parte de la historia, de la democracia, entre comillas, pero de toda la parte de la historia de Ecuador, en donde los militares también han estado al frente, en donde incluso recuerdo a un Lenín Moreno, Otto Sonnenholzer y los militares atrás también. En este caso estaba la figura del presidente, pero la figura también militar y sobre todo el temor como ciudadano es como la represión. Yo recuerdo, no sé quién me decía, un analista decía, que los militares y los policías estén en la calle no significa que tú vas a tener más seguridad. De hecho, es un símbolo que te puede generar incluso más inseguridad porque estás viendo todo estas figuras y estas narrativas. Entonces, claro, pero más allá de este costo político, para Daniel Noboa le sirve en este momento en donde tiene que poner la seguridad por encima de todo y tomar medidas a costa de la seguridad, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Ahora, finalmente yo siento que esta estética militar finalmente ya Sí. no le está sirviendo. Ya. ¿Por qué? Sucedió, digamos, en enero, y lo podemos ver con las cifras, ¿no es cierto? Noboa era un presidente muy bien valorado en su gestión en enero. Puede utilizar como recurso de análisis la encuesta de perfiles de opinión, Sí, ¿no es la cierto? tengo. Por sobre el 80% en enero, muy bien valorado ante su reacción de militarizar el conflicto, ¿no es cierto? Ya. Porque estamos viendo situaciones límites. Hay un filósofo, yo estoy obsesionado con este concepto que se llama situaciones límites, ¿no es cierto? Sí. Karl Jaspers, ¿no es cierto?, a inicios del siglo XX, desarrolla este concepto de situaciones límites, que son situaciones desconocidas que tienes que enfrentar y resolver con herramientas que desconoces, ¿no? Ya. Creo que el Ecuador está viviendo aquello y por lo tanto eso sirvió en enero, ¿no es cierto?, para poder enfrentar lo que sucedió, ¿no es cierto? La toma de este canal de televisión por parte de Ajá. delincuentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Funciona, por ejemplo, el pesimismo, que para nosotros es un factor supremamente importante, ¿no? Es decir, el humor social es supremamente importante, incluso más que la valoración de un presidente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una sociedad más optimista o más pesimista, depende de la tolerancia que puedan tener a los cambios. Por ejemplo, en el 2023, ¿no es cierto?, el gobierno de Guillermo Lasso nos acostumbró a ser una sociedad profundamente pesimista. De acuerdo a las cifras de perfiles de opinión, en promedio 9 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas del presente, algo inédito, nunca antes visto, Ya. ¿no? Llega Daniel Noboa y las cifras de finales de enero de perfiles de opinión nos dicen que ese pesimismo cae a 5 de cada 10, ¿no? Ujú. Entonces, logra finalmente reducir el pesimismo, pero con la encuesta de inicios de marzo ya vemos que ese pesimismo empieza finalmente a crecer otra vez por hechos de violencia, ¿no es cierto?, por otros efectos, digamos, que estamos viviendo, por el costo de la vida, por el anuncio de la subida de impuestos, etcétera, y se reduce, digamos, ese optimismo o empieza a crecer ese pesimismo a un 46% finalmente, digamos, un poco mayor, ¿no? Entonces, Le voy sí. a dar Isaac en este momento porque justo le pedí a Paulina que me enviara la ficha de esta encuesta en que hicieron. Y Isaac, cuando la tengas, por favor, ve poniéndola. Pero claro, la calificación de la gestión del presidente muy buena es del 8,41%, buena 65,64%, mala ya tiene un 22%, que cualquiera diría, ah, no, pero es un 22% que, como decías, a inicio de enero no estaba ahí, no estaba tan presente. Y muy mala hay un 3,63%. Entrevistados 613 personas y la ficha ahí está, ahí lo estamos viendo. Intervalo de confianza 95%, del 2 al 4 de marzo. Ahí está, cara a cara, en hogares con un cuestionario semiestructurado. Así se ha hecho la encuesta, hombres y mujeres de 18 a 65 años. Entonces, Quito y Guayaquil, que básicamente tienen como que las mismas, digamos casi los mismos números. Quito tiene en una gestión buena 62 y Guayaquil piensa que tiene un 67%, por ejemplo, pero digamos que no son números tan distantes en Sí. ese caso. Lo que me gusta de perfiles de opinión, hagámosle propaganda a perfiles de opinión, Sí. lo que me gusta es que hace las preguntas que quizás te ayudan a ver el bosque y no el árbol, ¿no? Ok. Es decir, en enero preguntaron finalmente cómo valora usted al presidente de la República, teníamos los valores altísimos. ¿Usted siente que el Ecuador va por el camino correcto o incorrecto? Como decía, no me acuerdo la cifra específicamente, pero eran 5 de cada 10 personas sentían que el Ecuador iba por el camino correcto, ¿no? Ya. Sin embargo, cuando hace la pregunta de optimismo o pesimismo futuro, específicamente el tema de la delincuencia, la encuesta dice, ¿usted cree que la delincuencia se va a agravar, se va a mantener igual o va a minorar? 7 de cada 10 responden que se va o a agravar o se va a mantener igual. Por lo tanto, las cifras de enero son cifras frágiles. ¿Qué nos pueden decir? En clave de hipótesis lo planteamos, que
la gente se siente optimista del presente, ¿verdad? Por la declaratoria, digamos, de terroristas, ¿no es cierto? Y del estado de guerra, etcétera. Se siente optimista del presente, pero sabe que es momentáneo y que el futuro se va a agravar. Ahí está la Mm. clave y quizás esa es la explicación de la caída en las cifras que estamos visualizando ahora, finalmente en marzo, ¿no? Claro, totalmente. Y eso creo que es una pregunta que debería estar en todas las encuestas porque es lo que tú dices, o sea, nos hace ver el futuro y claro, si nosotros pudiéramos ser más optimistas, veríamos que la popularidad del presidente también fuera optimista también, pero en este caso, si hay ese pesimismo, que ya lo vimos en el gobierno de Guillermo Lazo, como dice, sin precedente alguno, si hay este pesimismo, entonces la gente se está dando cuenta que a pesar de la narrativa, Pedro, y ahí sí, pues a mí me encanta esa palabra y creo que la aprendí también hablando con usted, el tema de la narrativa y el tema del discurso que también puede poner desde la presidencia, desde la comunicación de la presidencia, no es suficiente. No es Porque suficiente. aquí hemos analizado, y claro, al inicio como que todo dio resultados, Sí. supuestamente, y entraron los militares y esto y el estado de excepción, y de repente la narrativa no ha sido suficiente. Totalmente, porque estamos, como decía, en una situación límite en donde, digamos, yo planteo esto como hipótesis, la ciudadanía ya va a escrutar resultados, ya Claro. no va a escrutar, digamos, acciones para resolverlo, ¿no? Y más, digamos, con las decisiones que se han tomado. Es decir, por ejemplo, ahí la consulta popular es fundamental y es clave porque va a generar una expectativa, ¿no? Digamos que Daniel Noboa gana la consulta popular, la gente está tan necesitada y está viviendo una situación tan límite que al día siguiente la consulta popular te va a exigir que no le roben el celular en el bus. Y eso Claro. sabemos que no va a suceder, ¿no? Ajá. Pero a mí lo que me encanta finalmente de esta encuesta de perfiles de opinión de enero, por ejemplo, es que Daniel Noboa tenía una altísima valoración, Ujú. ¿verdad? Pero cuando le preguntaba a la encuesta, ¿usted cree que el gobierno de Noboa tenía un plan para enfrentar a la delincuencia? 7 de cada 10 te decía que no hay un plan y que está improvisando o que construyeron el plan en medio de la crisis, ¿no? Entonces, Ya. esas cifras eran bastante frágiles, son bastante frágiles, incluso son, podríamos decir, contradictorias cuando uno quiere entender y leer el comportamiento social, son contradictorias. Y cuando tienes cifras contradictorias, esas cifras van a encontrar su cauce, digamos, ¿no? Mm, claro, sí, claro, ahí en las cifras contradictorias, porque ya, y esto es para la gente que nos está leyendo, porque siempre se están peleando, ¿no? Entre el que votó por Novoa, el que no votó por Novoa, y no sé qué, y está bien, es parte de la dinámica. Pero claro, muchas veces podemos pensar en que como está la narrativa, como están dando los resultados, como se ven los medios de comunicación y como está la popularidad, digamos que la gente sí tiene confianza. Entonces tú dices, Daniel Noboa tiene un 75% de popularidad y tú dices, chuta, o sea, todo el mundo entonces cree que tiene un plan, etcétera. Pero hay esa fragilidad, hay esa contradicción en que, a Totalmente. ver, aguanta, o sea, puede ser que hay algunas cosas que sí, supongo que están bien, que puede que le agrade a la gente, pero hay esa desconfianza, hay ese pesimismo que al final sí le puede pasar factura o en esta selección, en esta consulta popular o en el Es que 2025. además hay que diferenciar, digamos, los elementos que se están midiendo, ¿no? Ya. Para que la gente un poco, eh, no sé si entienda, pero para explicar un poco mejor, ¿no es cierto? Cuando tú tienes una valoración cuantitativa, ¿verdad? Sí. Los estudios usualmente lo que hacen es, primero, valorar la gestión, Ujú. ¿no? Que no es la popularidad, no es lo mismo, ¿no? Un Ya. personaje político puede tener altísima popularidad, es decir, muy conocido, y tener una pésima valoración de gestión. Ya. Entonces, la valoración de gestión es cuánto yo evalúo su trabajo, uno. Dos, la credibilidad, ¿le creo o no le creo? Tres, la imagen finalmente, ¿no? Es decir, me parece una buena imagen, una mala imagen. Y el cuarto es la intención de voto. Son cosas totalmente distintas. Ujú. Volvamos a ver el 2019. Sí. Paco Moncayo, ¿no es cierto? En las seccionales en Quito tenía una imagen muy buena, ¿no es cierto? Una valoración de gestión muy positiva, una credibilidad altísima y un muy bajo nivel de intención de voto, por ejemplo, ¿no? Puede existir aquello. Ya. Es decir, porque ya no quiero votar por el señor, porque finalmente, qué sé yo, no lo conozco digamos, no quiero votar por él por su, no sé, Sí, cualquier identidad cosa. ideológica, por su Claro. edad, por lo que sea, ¿no? Ajá. Entonces, no hay que mezclar las cosas. Y a eso hay que sumarle el humor social, finalmente, ¿no? Es decir, una sociedad también altamente pesimista o altamente optimista puede valorar negativamente a su gobernante, ¿no? Es decir, no hay como una relación totalmente directa en aquello. ¿Y eso solo pasa en Ecuador o pasa en el mundo No, entero? en el mundo entero, O finalmente. sea, Estas mediciones cuantitativas te demuestran que es en el mundo entero. y es básicamente, o sea, es seguir estudiando al votante, porque hoy El yo puedo, comportamiento. el comportamiento, claro, Sí, del votante, sí. porque a mí me ha pasado que aquí en análisis es como que no entiendo qué pasó. No entiendo, por ejemplo, no entendíamos, qué sé yo, me voy a inventar una ciudad que es altamente progresista, me estoy inventando todo esto, ¿no? Que es altamente progresista, que ha votado por alcaldes o prefectos que son progresistas y de repente votan por uno de derecha y tú dices, pero ¿qué fue lo que pasó?
todo esto ingresa en ese análisis. Absolutamente. Ay, Dios. Y el análisis cuantitativo incluso tiene sus limitaciones, ¿no? Es decir, si bien yo consumo mucho cuantitativos, lo nuestro es lo cualitativo. Es decir, Ya. ahí sí explicar lo fenomenológico, es decir, el fenómeno, el por qué. Sí. El mejor ejemplo de aquello es el fenómeno Rafael Correa, Jaime Nebot. Ah, ok. ¿no? El votante finalmente de Rafael Correa en Guayaquil era el mismo votante de Jaime Nebot para la ciudad. Claro, son cosas, digamos, bastante interesantes, bastante extrañas, Claro. que tienen que ser medidas y muchas veces lo cuantitativo, es decir, las encuestas tienen una limitación porque no te explican el por qué, solo te explican el qué. Por eso uno tiene que recurrir finalmente a los cualitativos para explicar el por qué, ¿no? Claro. Y otra cosa interesante también es cuando tú construyes los arquetipos de los votantes. Yo no he visto muchos estudios cuantitativos al respecto, pero por ejemplo, Clima Social, después de la segunda vuelta, después de que gana Noboa, se atrevieron a hacer una construcción de un arquetipo del votante. Ya estoy hablando otra vez en difícil, pero... Sí, a ver, primero, ¿qué Sí, es arquetipo ahora para lo poder explico. entender? El arquetipo del votante, ¿no es cierto? Es, digamos, cuáles son sus características, ¿no? Ya. ¿Qué características podemos hacer? Es un tema bastante arriesgado el establecer arquetipos del votante. Y Clima Social estableció estas formas del votante en 4, ¿no es cierto? Y puso el eje correísmo-anticorreísmo, entonces puso correístas, anticorreístas, y habían 2, digamos, universos que no encajaban en esos espacios. Y les denominó antisistema y antipolítico, por ejemplo, ¿no? El antisistema es quien está alejado de la política, pero que no tiene una animadversión profunda finalmente a los políticos, y ese es de la político, y el antisistema, el que tiene una animadversión finalmente a los políticos. Y le dio porcentajes, ¿no? Entonces ahí es muy interesante ver cómo, después de las elecciones de la segunda vuelta, estaba constituido, digamos, si podemos decir, este mapa postelectoral de los votantes. Quiere decir que en este momento, si yo me pongo a definir o a tratar de diferenciar el tipo de votante que tenemos, ya no solo puedo decir anticorreísta o correísta. De o sea, acuerdo. sería muy limitante Es o muy limitar limitado. al votante a eso nada más. Exactamente, es muy limitado. Entonces, finalmente, como hay, digamos, estos universos que no se encajan en ninguno, uno tiene que preguntarles cuáles son sus características. ¿Usted le gusta la política? No le gusta la política. ¿Qué opina de Rafael Correa? Le odio. ¿Qué opina Ajá. de Jaime Nebot? Le odio. ¿Qué opina Ajá. de Guillermo Lazo? Le odio. Usted odia a todos, por lo tanto, es un arquetipo de votante, etcétera, etcétera. Porque a mí me ha pasado que a veces uno conversa, de ley a usted también, a usted. De ley, a ti también te ha pasado que tú hablas con alguien y te dice, ay, yo detesto a Rafael Correa, pero bueno, hizo cosas buenas y no voy a votar por Noboa. Pero igual te está diciendo, yo odio a Rafael Correa. De acuerdo. Y el otro te dice, a mí me parece que me invento, que Daniel Noboa es de derecha y que no sé qué, y esto, y pero igual voy a votar por él porque si no, ¿qué otra opción tengo? Pues si no vuelve el correísmo. De acuerdo. Y es como, claro, que está en el limbo, porque al final no te está diciendo, a ver, yo quiero a Daniel Noboa por esto, y voy a votar realmente por él. Sino que siempre hay un contra. Al final voy a votar en contra de alguien, ¿no? Y es que... Pero además, digamos, estos arquetipos son de los votantes, es decir, no es una posición ideológica. No son arquetipos ideológicos. No es sobre... ¿Cuál es la diferencia? Que finalmente uno puede decir, yo soy correísta porque ideológicamente... Ay, ya me van a cortar ese byte. Troles, pilas, ya me corre. fregué, ¿no? O yo soy correísta o anticorreísta, ¿verdad? Porque esa es mi posición ideológica. Ya, ¿Sí? sí. Otro puede decir, yo no soy ni correísta ni anticorreísta, pero voy a votar por Correa o voy a votar por el anticorreísmo. Ya. Es decir, son cosas distintas. Ideológicamente, digamos, ¿cuál es tu posición ideológica? ¿Cuál es tu identidad ideológica? Ya. Una, y cómo es tu comportamiento electoral, otra. ¿No? Este mapa construido por Clima Social es un mapa de arquetipos de votantes, es decir, es cómo vota la gente, no cómo ideológicamente se considera que son cosas distintas. Que claro. Porque de ahí volvemos a otra discusión. Por ejemplo, yo escucho mucho el voto joven. El voto joven no existe. No existe, sí. Porque finalmente no es una identidad ideológica el voto joven. Son jóvenes votando, que son cosas distintas. ¿no? Ajá. Es como decir el voto periodístico. No hay votos. O el voto abogadil, o el voto arquitectónico. No Claro. existe finalmente eso. Claro, ya. Interesante eso, porque creo que a nivel prensa y a nivel de otra vez el discurso, se ha tratado siempre de dividir, siempre no, desde... Hay un antes y un después en Rafael Correa. Sin ¿sí? duda. Después de de Rafael Correa, se ha tratado de dividir también a la ciudadanía en eso. O sea, eres o anti o eres correísta. O sea, no hay un término medio, no hay una cuestión de análisis ideológico o político, etcétera. O sistema, Sistémico, sí. sistémico, Sí, etcétera. ajá. Entonces no lo hay. Y lo que hace ahí, al momento de no diferenciar estas cosas, es polarizar por completo y dividir, fragmentar absolutamente toda la sociedad, no solo al momento de votar, sino al momento de consumir todo lo que da el Estado y el gobierno, Sí, ¿verdad? totalmente. Y finalmente, digamos, yo siempre sostengo que el clivaje correísmo-anticorreísmo es un clivaje, primero, mentiroso y segundo, que solo se circunscribe a lo electoral.
Porque Exacto. después, digamos, hay otro tipo de clivajes, ¿no? Y lo vamos a ver en la consulta popular de ahora. El Sí. clivaje empresarios-trabajadores, por ejemplo, ¿no? Ya. Digamos, ahí súper interesante cómo esto se le puede escapar de las manos al gobierno porque estamos hablando de una consulta popular en donde no va a haber un solo proponente que es el gobierno y no estamos identificando muy claramente quién es su antagonista, pero en la pregunta del trabajo por horas vamos a tener como mucha más claridad de los sindicatos, digamos, Ah, en contra de la pregunta y los empresarios a favor de la pregunta. Eso es un clivaje que sucede en el Ecuador desde 1830. sí. El clivaje costa-sierra, por ejemplo, ¿no? No por ser regionalista, sino es un Sí. clivaje clarísimo, finalmente, ¿no? El clivaje importadores-exportadores tienen distintos intereses. Esos son clivajes de comportamiento sociocultural, que no se circunscribe a lo electoral solamente, finalmente. Y otro que podría agregar, que también puede estar en la consulta, es el tema medioambiental por el tema del arbitraje internacional, Totalmente. medioambiental y los empresarios o los mineros y los o, en fin, abogados, todo, etcétera. Hay algo importante que dijiste y, ay, se me olvidó. Dijiste ahora y me pareció que había que analizarlo, que era solo al momento. Todo el momento de votar Sí, el era correísmo, solo el anticorreísmo. momento. Ajá. No, el enemigo, digamos. ¿Quién es el enemigo en este caso? Porque en el gobierno de Guillermo Lazo, evidentemente, desde el día uno, Guillermo Lazo se paró a decir que era el correísmo. Básicamente que estaba en contra de eso, que quería derrotarlo. Cuando llega la consulta, se dedica a decir a los correístas, en este caso, para ponerlo eso, que son narcos, etcétera, etcétera. En este caso, Daniel Noboa, claro, mire que el insulto, por así decirlo, es muy leve. O sea, no se enfoca en decirle narcos ni delincuentes ni nada, sino caretuco o algo así, conchudos y atrasapueblos, digamos. Qué suave, es como que te lo diga una señorita, una señora así de, una viejita En el de la supermercado. panadería, exacto. Entonces, ¿cuál es el enemigo real en este momento o la oposición que puede tener Daniel Noboa al referirse a estas personas? ¿Quiénes son los conchudos? ¿Quiénes son los atrasapueblos? Pero más allá de eso, digamos, creo que hay que analizar muy bien lo difícil que es analizar el gobierno de Noboa, Sí. porque no tienes un antagonista al gobierno de Noboa. Es decir, ahorita, Exacto. si yo pregunto quién es la oposición a Noboa, no sé decirlo. Ni Finalmente, siquiera ¿no? construye que al principio dijo que lo sería. No ha sido tampoco. Así es, evidentemente. Ujú, Y ese puede ser la ventaja o la desventaja de un gobierno. ujú. La ventaja finalmente porque no tienes, ¿no es cierto?, un antagonista que vaya marcando la agenda, que yo creo que Isa, eso es lo que está intentando, ¿verdad? Es decir, los insultos de Isa al presidente fueron, digamos, Sí. bastante violentos y Sí. fuertes, ¿no? Más allá de estar en desacuerdo o en acuerdo, Ujú. él se está posicionando como el antagonista del gobierno, ¿no? Está aprovechando este proceso eleccionario, ¿verdad? Pero de ahí tú no identificas quién es el opositor del gobierno, ¿no? Es muy difícil No. identificarlo. La Revolución Ciudadana es la primera vez en su historia que no está inscrita para hacer campaña en una consulta popular. Exacto. Es una cosa de locos, ¿no? Es una cosa de locos. Exacto. Entonces, claro, y por ejemplo, hablando de la consulta popular, que quizás es el elemento más fácil de analizar ahora, hay 3 movimientos que están inscritos para votar todo por el sí. Solo Pachacutic se inscribió para todo por el no, pero hay varios movimientos que se inscribieron solo para apoyar el no en ciertas preguntas. Es decir, es la primera vez que finalmente, ¿no es cierto?, se va a diseccionar una consulta popular. Eso es describir al mismo gobierno. Ajá. Un gobierno que no tiene un antagonista claro y eso le beneficia porque no le marcan la agenda, pero le perjudica porque no sabe contra qué irse, Exacto. contra qué tesis dice finalmente. Claro, ¿no? y por eso es muy general al momento de enfrentarse a quién, ¿no? Exacto. Y es cierto esto, porque sí, solo Pachacute que está votando por el no, y Paula Cabezas el otro día vino acá, estuvo por Zoom, pero decía que claro, que en estas 2 preguntas que son claves, la de trabajo por horas y la del arbitraje internacional, imposible que cómo van a votar que sí, sino que van a votar por el no, pero que las otras es algo que lo pueden trabajar en la asamblea y cómo se van a negar a eso. Cosa que a mí sí me sorprende. Me sorprende, y ojo, no es porque yo digo, tienen que votar, no, o sea, ni siquiera voy a hacer campaña en ese sentido, sino es como, me sorprende que un movimiento tan fuerte como la Revolución Ciudadana, hasta el momento, que en otro momento ha sido oposición, no lo haya hecho. El PSC sí, como que cojea siempre, ¿no? Como que siempre va como tal vez al mejor postor, pero en este caso, los únicos que sí se están enfrentando en este momento es Pachacutic, tratando de depurar también sus filas desde adentro, y Leonidas Issa enfrentándose a que le vuelvan a decir terrorista, a que le vuelvan a decir un montón de cosas, a que vuelva a ir a la cárcel, todo eso, ¿no? O sea, la figura, digamos, medianamente que está surgiendo como oposición es Leonidas Issa. Sí. Cosa que a Daniel probablemente no le importe mucho, porque tiene el apoyo de muchas otras personas. Y que quizás, digamos, con una buena campaña y estrategia política le puede beneficiar, ¿no? Porque también, digamos, Isa es un actor que polariza, ¿no? Hasta rima, ¿no? Ya está ahí un eslogan ahí, ¿no? Claro. Pero, digamos,
yo creo que no podemos nosotros entender la consulta popular solo como un proceso eleccionario aislado. Para mí la consulta popular es una primaria de las elecciones de febrero del 2025. Exacto. ¿Va a ordenar o va a desordenar el tablero? Entonces no puede ser, siendo la Revolución Ciudadana el movimiento político más estructurado y más importante de este país, nos guste o no nos guste, tiene el 39% de la asamblea, ¿verdad? Tiene un montón de alcaldías y prefecturas, no puede ser que estés ausente del proceso eleccionario. Y ausente no solo en este sentido, sino como discursivamente también está ausente. O sea, no... A ver, Correa, que tanto escribe en Twitter, tampoco lo he visto en eso. Otros asambleístas tampoco los he visto en eso. Como movimiento no ha sacado imágenes, no ha sacado... Como que se están demorando. Sí. Tal vez lo saquen. Tal vez en un futuro digan, sí, vamos a ver una fotito por aquí, un video por acá, voten no, etcétera. Pero va a ser muy leve, porque recuerdo, la consulta popular de Guillermo Lasso fue desde un inicio, el no. Pero es y que fue además muy estaban fuerte. inscritos en el Y Consejo Nacional estaban Electoral para inscritos. hacerlo, pues, para hacer oposición, ¿no? Claro. Yo sé que no va a gustar esto a sus oyentes lo que voy a decir, pero a veces sí siento que a la Revolución Ciudadana le cuesta mucho ser oposición, Sí. porque nunca fueron oposición. Ya. Ellos nacieron desde el poder. Ellos aprendieron a hacer oposición en la preadolescencia, cuando cumplieron 12 años. Sí. Y les tocó hacer oposición a sus mismos hijos, finalmente, ¿no? A Lenín Moreno, a María Paula Romo, que vienen Qué bueno. de esas entrañas también, Claro, finalmente. sí. Nos gusta o no nos gusta, y les Sí. gusta o no les gusta, ¿no? Claro. Entonces, les cuesta mucho hacer esa oposición y también les cuesta mucho hacer oposición cuando logran tener el poder local, pero no el poder nacional, por ejemplo, ¿no? Es decir, debe ser muy complejo también ejecutar el poder finalmente solo desde la alcaldía de Quito, desde la prefectura de Guayas, etcétera, y no, digamos, tener el poder desde lo nacional. Y lo otro es que está este mensaje de cuando llegó Guillermo Lasso, lo primero que hicieron es oposición, si ven que no dejan gobernar y toda esta idea de que la Revolución Ciudadana no deja gobernar. Yo creo que también están como un poco llenos de latigazos en donde no quieren meterse en nada para decir, mira, sí dejamos gobernar, cosa que también les sale el tiro por la culata, porque mucha gente, de hecho, mucha gente que me ve y que nos lee, también dice, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a votar por una ley que nos subió el 15% del IVA? ¿Cómo no lo vas a archivar? ¿Cuál es la justificación? No, que no somos mayoría, no importa. La cuestión es ser oposición ideológicamente incluso, ¿no? No te voy a obligar a que votes por eso, pero... Y ahora con la ley de turismo hay 7 asambleístas que votaron a favor. Así es. Y que ahora mucha gente de la RC le está sacando videos en donde sí, quiero apoyar a Noboa, etcétera, y que ya hay la palabra traidor de nuevo, que es el fantasma del correísmo, y todo esto está sucediendo en un momento donde al menos ese 49% que votó en las elecciones Luisa Noboa necesita saber para dónde va, porque básicamente eso es lo que necesita también el votante, ¿no? Pero es que la oposición finalmente no es solo oponerse con votos, sino marcar la agenda, la narrativa. Ajá. Es decir, cuál es la alternativa, ¿no? Ya. Además, debe ser como también muy complejo hacer oposición con un presidente con altos niveles de aceptación también. Entonces, no solo es hacer oposición lo difícil que es hacerlo, sino enfrentar finalmente un Noboa con altos niveles de valoración positiva de gestión. Okay. Una cosa es hacer oposición Guillermo Lasso con el 20% de valoración positiva y otra cosa es hacer a Noboa con el 80%, viviendo en esta situación límite, ¿no? Claro. No, yo siento que la Revolución Ciudadana no encuentra ese caudal, no encuentra ese cauce, está absolutamente desordenada también. Es decir, no sabes cuál es el vocero finalmente principal de la Revolución Ciudadana, ¿no? No. Esta crítica que hace Arauz en un post de ex a los votantes finalmente de esta ley de turismo, no sabes si lo hace en calidad de secretario del movimiento O por él o solo. de un ciudadano cualquiera afiliado a la Revolución Ciudadana, no sabes. Sí. Entonces, creo que esa falta de conducción incluso le puede pasar factura con respecto a febrero del 2025. Claro, yo también cuando leí yo digo tweet, yo no voy a decir, ¿cómo se dice tweet en ex? Post de ex. No sé, no tengo idea. Estoy inventando. Pero cuando yo vi ese tweet, yo también dije, a ver, esto lo hace también en calidad de Andrés Arauz o Andrés Arauz, secretario de la RC. También vi uno de Luisa que sí se van a tomar medidas disciplinarias y todo eso, pero muy, o sea, no se nota como todavía la fuerza. Y después Rafael Correa justificando la votación de la asambleísta Pamela Aguirre. Entonces, no se entiende. Y además, el tema de la votación de la ley de turismo es súper interesante, porque además te arroja a un tema mucho más profundo, ¿no? Creo que solo nos quedamos a veces en la anécdota y no en el fenómeno, ¿no? Sí. Y el fenómeno es súper interesante porque varios asambleístas justificaban y decían, lo que pasa es que esto beneficia a mi provincia. Eso dijeron. Pero los asambleístas no legislan provincialmente, legislan nacionalmente. Y ahí tenemos que preguntarnos por qué finalmente la discusión de la representación versus el peso del voto, ¿no? Es decir, ¿por qué finalmente el voto de un asambleísta de una provincia muy legítimo tiene el mismo voto que el de un asambleísta nacional? Claro. ¿No debería haber un tipo de distinción en el voto, Claro. de calidad finalmente, de peso en la representación? Esa es la gran discusión. Claro. Es decir,
usted votó por una ley que puede afectar a nivel nacional, pero que le beneficia a su provincia, anteponiendo su electorado por sobre los intereses nacionales cuando usted es una figura nacional, Claro. porque legisla nacionalmente. Totalmente. Otra discusión interesante que hay que tener. Totalmente. Vamos a leer algunos saludos a ver si lo están insultando a Pedro. María Rodríguez donó en el superchat. Gracias, María. Te acabamos Por de mí. poner un like. No creo. Creo que donó desde el primer momento, antes de que usted llegara. Dice, aquí está. Dice, Acá. por acá, sí lo están insultando. Sí, ya. Miércoles. Sabía. No, pero es chistoso. Sí tiene, según perfiles de opinión y lo acabamos de poner, sí tiene un 74-75% de aprobación en ese tema, de aceptación, digamos, el presidente, pero aquí lo que está diciendo es que no, que ni siquiera tiene el 40% y no, sí es. Vamos a hablar de este tema que están diciendo por acá. Bueno, no al muñeco de cartón, perdón, votar, estaba pensando, la. Bueno, hay muchos ¿Insultos? comentarios. No hay insultos. Ah. No hay insultos. Por favor, si alguien quiere insultarlo, no Siga. bienvenido, no mentira. Pero pongan en el superchat. Claro. Claro. Insulten en el superchat. Done y ahí insulta Ahí para que puede se vea insultar. mejor el mensaje. Y leemos el insulto. Pedro, vamos a otro tema. Ayer hablaba con Ramiro Aguilar sobre este tema de los chats. A mí en este momento de la historia en donde yo estoy ubicada, me molesta mucho el tema de los chats. Porque siento que es como una herramienta muy apurada, muy básica y sin contexto y que da paso a desinformación, que da paso a eso, a la polarización, en fin. Me molesta no solo por el lado de la fiscalía desde el primer momento en decir en un medio de comunicación hay periodistas, que están hablando con el narco de esa forma, sin tener contexto. Pero también me molesta que Ronnie Aliaga también diga yo tengo chats íntimos con la fiscal. Desde una posición de mujer me molesta porque es como, ¿qué tiene que ver la intimidad con una cosa como esa? Si es corrupta, si fue campanera, si no sé qué, perfecto, hay que demostrarlo. Pero meter la intimidad es molesto. O sea, no importa si es la fiscal, no importa si es Pepita, no importa si es Mike, no me importa. Meter eso ya es muy bajo. Pero hablemos de estos chats como herramienta de la justicia para cortina de humo, para hablar de otras cosas y para involucrar a personas que también le hacen frente al poder. Sí, nosotros desde el gabinete estratégico que yo dirijo, desde hace 5 años, 6 años, analizamos mucho el fenómeno de la criminología mediática. Ya. ¿No? ¿Qué es la criminología mediática? Este fenómeno desarrollado por Zaffaroni, ¿no es cierto?, que habla de la construcción del perfil criminal, ¿verdad? Y utiliza varios recursos, ¿no es cierto?, que se alejan de lo que es la verdad procesal que dicen los abogados y te da pie a lo que es la verdad mediática, ¿no? Es decir, finalmente que la audiencia, que el mundo político, que el mundo digital sea el que determine si tú eres culpable o inocente antes de que se inicie un proceso para presionar finalmente a los jueces para que el que te declare inocente o culpable sea más viable y aceptado socialmente, ¿no? O sea, la criminología mediática es un concepto mucho más complejo de lo que yo estoy describiendo, pero tiene unas características bien interesantes. El primero es diferenciar entre los honestos y los no honestos, Ya. ¿no? Es decir, uno entra y polariza, ¿no? Estos son los honestos y estos son los no honestos. Después construye el perfil criminal. ¿Cómo tiene que ser el perfil criminal, no? ¿Cómo es el que comete el delito? Porque tiene Rolex, porque vive en una mansión de $1 millón, ¿no? O porque finalmente tiene un tatuaje, ¿no? Claro. Es decir, empiezas a construir, digamos, el perfil criminal. Le das mucho contenido a la narrativa con la grandilocuencia de las cifras. ¿Qué es esta vaina, no? Que uno dice, por ejemplo, yo, fiscalía, voy a presentar 200 testimonios, 500 pruebas, 800 chats, ¿no? Y con la grandilocuencia de las cifras, finalmente uno dice, wow, Claro, hay tiene 200 que- pruebas exacto. finalmente, ¿no? Ya. Y eso es también complicado. Lo otro, además, es lo que estamos hablando ahora, es decir, darle un valor probatorio quizás algo que no tiene. Los chats, por ejemplo, ¿no? Si uno revisa finalmente los chats, no encuentras ningún delito penal ahí. Es decir, e incluso la fiscalía lo ha dicho, los chats no son prueba finalmente, ¿no? Ahora, hay otra discusión también, que es que en este país, ¿no es cierto?, la fiscalía está siendo tomada como fuente oficial y no, la fiscalía no es fuente oficial, la fiscalía es parte procesal. Es decir, en un juicio hay la defensa y hay la fiscalía. Entonces, cuando la fiscalía dice el señor X es un corrupto, es un violador, ¿verdad? Es según la fiscalía, pero hay que probar. ¿Cierto? Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este país es del quién y no del qué. Entonces, satanizamos los chats finalmente que tuvo A con B, pero ensalzamos los chats que tuvo C con D porque son mis enemigos, ¿no? Este país es del quién, nunca es del qué.
Entonces no tenemos la capacidad de analizar finalmente los fenómenos y eso es bastante grave, porque nos estamos comiendo el sistema de justicia. El sistema judicial está teniendo efectos políticos, ¿no es cierto? Y está cambiando la estructura de la política. Lo que ha Eso. sucedido siempre en el Ecuador, pero también hay que Eso, decir. justo hablaba con Tupac el otro día, habíamos llegado a la casa y él me dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento se convirtió esto en un espectáculo? Claro, siempre se ha tratado de ser un espectáculo, solo que en este momento estamos en Broadway. Prácticamente la política, Ecuador es Broadway, no es un teatro, no es un microteatro, no. Estamos en un momento en donde todo se está utilizando de esta forma y a mí lo que me entristece es eso que acaba de decir. Claro, lo dijo con palabras muy Rebuscadas. sí, pero sí se entiende, porque uno dice, claro, la fiscalía dice, tengo chat, tengo 1000 chats, tengo esto, tengo lo otro. Eh, Pongamos el nombre de Anderson Boscan. Anderson Boscan hablaba con los narcos y después le dice a Mafer Vargas, que es la alcaldesa de Simón Bolívar, ella, tengo videos íntimos, tengo mensajes íntimos de esta mujer, así que no me diga que yo tengo pruebas. Y lo dice como una persona que además que supuestamente tiene entonces la característica de ser fuente, que me acaba de decir que no, porque la fiscalía ni la fiscal tiene que ser la única fuente en ese sentido. Entonces pasa esto y hay el otro grupo que se lo cree. Ujú. Y el otro grupo que dice, Anderson Boscan es esto, la otra es lo otro, en fin. Y también están las otras campañas que se hacen a favor de que este mensaje explote más. Exacto. Porque explota más lo negativo, explota más la denuncia que la persona tratando de defenderse. Pero es que finalmente eso es interesante, porque a la larga la denuncia sigue siendo denuncia, no es sentencia. Pero aquí no Para se ve empezar, así, ¿no? no, no. Es decir, sí, para el anticorreísmo la fiscal dice que hoy es de mañana, hoy es de mañana, ¿no? Si para el correísmo Ronnie Aliaga dice que hoy es de noche, hoy es de noche, Sí. finalmente, ¿no? Y además la criminología mediática tiene también una característica que es bien interesante, que es trasladar este tipo de cosas que son bastante complejos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los procesos judiciales tienen 40.000 cuerpos, Claro. ¿no es cierto? Y nosotros discutimos sobre unos chats que deben ser 350 hojas del proceso, Claro. ¿no? Entonces, haces que lo difícil baje a lo que se llama, y a lo que denominó Zaffaroni, la conversación del café, que quiere decir que se cotidianiza esto. Pero como es tan extraño a mi cotidianidad, ¿verdad? Como me parece tan extraño que una persona tenga 4 Rolex, ¿no es cierto? Claro. Porque yo no los puedo tener, por lo tanto esa persona es corrupta. Es decir, utilizo, y no estoy defendiendo a nadie, pero estoy ejemplificando que utilizo, ¿no es cierto? Estas lógicas, ¿no es cierto? Falsas, ¿no es cierto? Estos, digamos, estas relaciones, ¿no es cierto? Este sesgo de correlación, porque correlación no implica causalidad, finalmente, Claro. ¿no es cierto? Estos silogismos falsos, ¿no? Ajá. A Pedro le gusta la leche, a los gatos les gusta la leche, ergo Pedro es un gato, finalmente, ¿no? A la larga así funciona, ¿no? Entonces, Ya sabía que te me parecía a mi gato. A un gato. De hecho, el mío sí es Por- lo que se parece al chiquitín, el claro, rubiecito. por calvo. Entonces, claro, la Claro. lógica es, y claro, como yo no puedo tener, ¿no es cierto? Mm. Esos 4 Rolex. Veamos el caso específico del informático sueco Olavín. ¿no? Sí, sí, Súper sí. interesante. Es decir, el informático sueco para su trabajo, ¿no es cierto? Pagaba una cantidad de miles de dólares en internet, ¿no? $4,000, $3,000, lo que haya sido. Sí. Como yo en mi casa, finalmente, que además, no sé, me invento, tengo 4 hijos, pago internet, los niños tienen escuela por Zoom, etcétera, yo pago $25. Si él paga $4,000, de ley es un hacker, ¿no? Es decir, como es tan distinto a mi cotidianeidad, entra la sospecha y construyo el perfil criminal. Finalmente, Claro. ¿no? Así funciona la criminología mediática. Y esto no tiene que ver solo con los medios, ¿no? Por ejemplo, me van a matar, pero Rafael Correa hacía mucha criminología mediática desde las sabatinas. Él Claro. determinaba quién era el culpable y quién no, quién hacía Es esto y el quién no. discurso, claro, y Es- sobre todo de quién exacto. viene. Es la narrativa. Me acuerdo Exactamente. en la RPL, otras cosas que aprendía cuando hacían los comunicados en defensa, de quién da el discurso también. No es lo mismo que el señor que vende pan, que no es por demeritarlo ni nada, sino que no tiene una presencia, digamos, política o discursiva en una red o en algún lugar, diga, oye, me parece que Pedro es corrupto. Así es. A que lo diga o Novoa o Correa o la fiscal. O sea, no es lo mismo. Los discursos de poder también influyen muchísimo. Desde digamos, desde la génesis de quien lo dice, posiblemente, ¿no es cierto? Es decir, si lo dice la policía, si lo dice la fiscalía, si lo dice un juez, si lo dice el poder político, tiene mucho mayor peso porque el Estado funciona en interrelación. Claro. ¿Y por qué es tan difícil, ya una vez metido esto de acá, por qué es tan difícil aclarar las cosas desde el otro lado? Y le pregunto, y voy a sacar un caso, no sé si estará bien o no, pero cuando a mí me dijeron que yo seguía cobrando en la Universidad de Manaví sin trabajar, cosa que no es cierto, tuve que poner los roles de pago, la universidad sacó un comunicado, trabajé meses nada más en un semestre, cobraba ¿cuánto era mi vida? ¿1,100? ¿1,200? 1,200 y era porque tenía una maestría, todavía no estaba registrado el otro título.
hicieron cosas falsas, dijeron que yo había cobrado $5,000 y que todavía, hay gente que todavía digo, señores, ojalá, pero no estoy cobrando eso. Pero eso lo publicó Ana Galarza, lo publicó Andrés Páez, lo publicó otras figuras, digamos, que tienen este discurso. Y ya lo que yo dije, las publicaciones, el video que saqué, no tiene la misma repercusión. Ahí es como que se corta algo, o sea. Porque finalmente, como planteo, ¿no es cierto? Esta lógica de sembrar esta construcción del perfil criminal, ¿no es Sí. cierto? Y ya construís un mito. Por eso nuestra metodología de mitos y aforismos nos sirve tanto para nuestro trabajo, ¿no? Es decir, el mito es esta construcción en el imaginario que solo basta que yo genere finalmente un bulo, ¿verdad? Y lo interesante ahí es la comprobación, más bien la resistencia del mito, si podemos decir así. Es decir, ¿por qué yo creo que finalmente este mito puede suceder? ¿No? Hagamos el análisis, por ejemplo, de Novoa y la supuesta fiesta en España. Eso, no sé eso, qué, ¿no? ya. Digamos, no hay ninguna prueba, ¿verdad? Pero Sí. ¿por qué es tan creíble? Ujú. Porque finalmente, que si yo, Novoa es un joven, no sé, le gusta la fiesta, estoy inventando, le gusta la Ujú. fiesta, de seguro lanzó billetes porque es millonario. Entonces, no me suena tan descabellado. Y si no me suena tan descabellado, el mito, digamos, se instala. Desmitificar es muy complejo. Claro. Se lo puede hacer, pero es muy complejo. Ahora, cuando el mito ha sido repetido tantas veces, se convierte en un aforismo, ¿no? Y ese aforismo es ya una verdad absoluta que no la puedes desmontar solo con narrativa, sino que ya tienes que evidenciar acciones para desmontarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, sobre el correísmo está este mito de la corrupción, ¿no es cierto? Okay. Entonces, si mañana salta un escándalo de corrupción del correísmo, es fácil que la gente lo compre porque ya hay un antecedente, ¿no? Exacto. Y claro, no sirve de nada que el hashtag los corruptos fueron otros, que yo no soy corrupto. Necesitas una acción, ¿no es cierto? Una determinada acción para desmontar ese aforismo, ¿no? Ay, Dios, pero una determinada acción que cuesta un montón, o sea, de estrategia y de todo. Totalmente. En lo de Daniel Noboa me parece interesantísimo y por un lado sí debo decir que internamente dije, ahí está, porque la vida da muchas vueltas, ¿no? Y no digo directamente con Daniel Noboa, sino que como estamos hablando de esto, y a muchas personas les han desgraciado la vida básicamente inventándose cosas, incluso dañando fotos. Yo me acuerdo cuando me hicieron un perfil falso y todavía sigue la gente pensando que ese era mi perfil. Abogados de incluso de los Isaías insultándome porque desde ese perfil se les insultó y evidentemente no eran ni siquiera mis palabras. Y yo digo, ¿cómo las cosas dan tanta vuelta? Porque lo de Daniel Noboa es cierto. O sea, cuando yo leí lo del debate, aquí el artículo, yo dije, oh, esto hay que comprobarlo. Si está en un restaurante tiene que haber video. Esto tiene que seguir. Es una investigación. Me preocupa el hecho de que se inventen una cosa tan grande, o sea, esperemos que realmente haya pruebas, pero sin embargo ya está. Yo misma he utilizado él como gobierno farrero. Yo misma hice una canción en términos de farra porque ya se quedó. Así la canciller o Daniel Noboa vaya a denunciar a cualquiera, se quedó el estigma al final del gobierno farrero. O sea, que Daniel Noboa se va a farrear. Sea cierto o no, y ahí es donde es muy difícil. No sé si Roberto Izurieta tendrá también la posibilidad y la habilidad para sacar a eso. Pero así mañana el periodista digo, no, sí, yo me lo inventé. Ay, se Ya queda. está, ya está finalmente, exacto. Sí. Por eso finalmente los mitos tienen que ser atendidos de manera inmediata. Inmediata. ¿No? Si no atiendes de manera inmediata, digamos, y además con golpear un mito es muy complicado porque lo necesitas es tener mayor fuerza que el mito. Entonces, yo creo que incluso el gobierno lo manejó medianamente bien Sí. porque hizo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de España diga, perdón, Dijera no hay que no. ninguna queja. Sí. ¿No? Aquí no hay ninguna queja, no existe. Entonces, no hubo pruebas fehacientes. Sí. Se quiso poner mucha ironía, mucha sátira en el mensaje de Nova de ahora me voy, ahora nos vamos a farrear, por ejemplo, que hubiese servido, porque el momento que tú creas humor, también le bajas la intensidad. Y esto lo decía Carolina Ávila ayer en un space, yo siempre le doy el crédito porque me parece que es una idea brillante. Ella decía, les hubiese salido bien si es que no hubiesen estallado otro tipo de crisis. Entonces, vamos a farrear y salía la noticia del asesinato de la alcaldesa, digamos, en Manabí. Entonces, eso de una u otra manera te enseña también que en el Ecuador policrítico, en este Ecuador en donde estallan las crisis a cada rato, es muy difícil, digamos, el intentar enfrentar este mito solo con el humor. Digamos. Claro, claro. Ven todo lo que estamos analizando. Vamos a seguir leyendo. Dice Horacio Macías, muy buenas noches, señorita Londra Santiago. Muy buen análisis. Ojalá las personas hagan conciencia el día de dar el voto, si no, estamos perdidos. Saludos, bendiciones. Es uno de los mensajes, el único mensaje bueno a favor del... No, mentira. ¿Qué tenemos? Ninguno más. Pero sí hay mensajes, pero quiero seguir analizando un poquito más, así que deme tiempito. El tema de Ronnie Aliaga en la presencia de la Revolución Ciudadana. Hoy dijo que ya se fue, se desafilió. Muy tarde, para mi gusto muy tarde, o sea, ya hace rato ya.
Otra cosa de la que uno hay que analizar, ojo, yo le pedí una entrevista también a Ronnie, le dije por si acaso para venir a conversar ese tema. Dijo sí, cuando se pueda, en fin. No le pido a la fiscal porque me tiene bloqueada en Twitter y al final Sí. no va a venir, pero bueno. En este caso, el que él haya conversado con la fiscal, el que él diga que tiene estos 1.500 chats, otra vez el numerito. Grandilocuencia Wow, de las son cifras. 1.500, entonces de ley que sí. Saque una foto. O Y que sea, además él diga, por ejemplo, yo voy a enviar esta pericia al Senado de Estados Unidos. sí, Uno dice, wow, uno no sabe si es correcto o no es correcto, si procesalmente lo van a aceptar, si al Ujú. Senado le importa un carajo Sí. Ecuador, es decir, pero suena grandilocuente. Claro, finalmente, ¿no? exacto. Después la foto, que pues una foto cualquiera, pero bueno, la foto, que tengo más, y entonces va dando poquito a poquito. Es como una telenovela. Uno decía, oh, esto está mejor que MasterChef. Así Totalmente. decía. Entonces ya es lo espectacular, La el show. espectacularización. Entonces te metes en Twitter y dices, deja ver qué puso Ronnie y no sé qué. Y eso me molesta, me parece vomitivo que se esté tratando de esta forma, pero bueno, esta figura se va también de la Revolución Ciudadana. Una Revolución Ciudadana que también, como decías anteriormente, no tiene una fuerza en este momento, no se ve la fuerza que antes tenía en una asamblea en donde también estaba apoyaron básicamente las 5 leyes que envió el presidente, en donde no hay una fuerza y una crítica directa en el tema de la consulta popular y que varios elementos como que o se están yendo de lado o en este caso como que dice me voy por completo y evidentemente está involucrado en muchísimas cosas turbias. ¿Qué implica para un movimiento con un 39% de, no sé si la palabra es aceptación o popularidad, lo que sea, en este momento, cuando estamos a meses del 2025 y ya tienen que lanzar, que todavía ni siquiera, porque hay muchos ya, Pedro Granja, Leonidas Isas mismo, no sé qué, pero Revolución Ciudadana no tiene un nombre todavía. ¿Qué significa para un movimiento con esa fuerza? Pero además no tiene tampoco una identidad frente al gobierno de Noboa. Es Ajá. decir, yo no sé, no podría afirmar con certeza que la Revolución Ciudadana es oposición al gobierno de Noboa. Perdón. Ya me insultaron. Dice Juan Valencia, el señor entrevistado se parece al príncipe de Inglaterra. No, qué bestialidad. Nunca más vuelvo porque me iban a bullear. Ya sabía eso. Ya sabía. Perdón que estamos serios, pero es que uy, es un halago el príncipe de ¿Es un Inglaterra. halago? No lo sé. No Y sé tiene si es más un halago. pelo que el príncipe de Inglaterra. No, porque está hablando de Harry, no de William. Pero bueno. Ya, continúe, por favor. Ya no siquiera sé qué iba a decir. Lo de la aceptación de Revolución Ciudadana no tiene identidad. Claro, entonces no tiene esta identidad de oposición, ¿no es Ujú. cierto? Y creo que finalmente de cara, si entendemos a la consulta popular como unas primarias de lo que se viene en febrero, de cara, digamos, a ese proceso eleccionario es bastante grave, ¿no? Volvamos a la encuesta de perfiles de opinión de inicios de marzo, que es súper interesante. En la de enero, ¿no es cierto? Cuando perfiles de opinión pregunta, y además yo hice este parangón, esta comparación con la consulta popular de Lazo. Ujú. Lazo, semanas antes de convocar su consulta popular, había un 74% de la gente, son cifras de perfiles de opinión también, indecisa. Un 76% decía, yo no reconozco las preguntas, no sé de qué se trata, y un 76% decía, no es útil la consulta popular, ¿no? Ya. Ahora, con respecto a la consulta popular de Noboa, un 74% conocía o dice conocer en enero la consulta popular o las preguntas, y un 60% de la gente decía, sí me parece que es útil convocar una consulta popular, ¿no? Ya. Y cuando preguntaba o hacía, digamos, la consulta sobre las preguntas específicas, la mayoría de preguntas, salvo la de pregunta de trabajo por horas, tenían una intención de voto del 90% por el sí. Ya. Es decir, 9 de cada 10 consultados iban a votar sí en la consulta popular de Noboa, de acuerdo a la encuesta de perfiles de opinión de finales de enero. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas cifras actuales, Sí. de inicios de marzo? 21% dice que va a votar sí en la consulta popular en todas las preguntas. 5% dice que va a votar no en todas las preguntas. Y ahora un 56% dice, yo voy a leer cada pregunta y con eso decidiré el voto. Uy. Hay un 15% de indecisión y es la primera vez que la consulta del trabajo por horas ganaría el no, de acuerdo a esta encuesta. Un 43.43% de la gente dice, yo voy a votar no en la pregunta del trabajo por horas. ¿no? Claro. ¿Qué es lo que sucede? Diseccionó finalmente la intención de voto. ¿no? Ya. Entonces, la CONAIE está, digamos, estableciendo ya su oposición a la consulta popular, Por todas. ergo a Noboa, ¿no es cierto? Está ocupando un espacio, digamos, político en el tablero electoral, ¿no es cierto? Y la Revolución Ciudadana no lo sabemos. Es decir, no encuentra su espacio, no tiene una identidad, es oposición, no es oposición. Finalmente, con su abstención, con el abandono del Pleno, se subió el IVA al 15%, es decir, no tiene ahorita esta capacidad de ser el antagonista de un gobierno. Claro. ¿no? Y eso pasa factura. Y en eso que me dices también me asombra el 50 y algo % 56. que dice, aguanta, déjame leer primero,
Porque normalmente, claro, en otras consultas han sido también un poco más fáciles, digamos, de entender y todo el mundo vota en plancha, sí, sí, de acuerdo a las campañas también. O no, O de no, acuerdo sí a o la no. valoración del convocante. Exacto, Por supuesto. pero en este caso, si hay un 55 que dice, déjame leer por si acaso, De acuerdo. y que estén divididas también las preguntas, es otro Y comportamiento. que vayan a haber campaña específica por ciertas preguntas, también te determina, ¿no es cierto?, que quizás Novoa pueda perder en algunas preguntas y ganar en otras. ¿Y qué significa si Novoa pierde en unas y gana en otras? O sea, en términos de 2025 o aceptación o popularidad, porque siempre se dice, bueno, y creo que tú también lo has mencionado, que una consulta es eso, básicamente es para medir, ir Totalmente. midiendo. La de Guillermo Lasso, que le salió el tiro por la culata, era eso también. Era, Absolutamente. déjame medir mi popularidad, gastó plata y todo el mundo le dijo, ¿sabes qué? No, pana, aquí no vas. Totalmente. Tú quédate que ahí no vas. Pero la de Novoa, ¿qué pasa si en unas pierde? Sobre todo el trabajo por horas, que desde un inicio la ministra también lo habló, incluso las chicas que estaban en el PSC, que ahora están con Novoa, las Jaramillos también hablaban del tema por horas, Esteban Torres, o sea, ha sido un tema de gobierno. Si pierden esas, que pueden ser fundamentales, y en otras ganas, ¿qué significa? Yo creo que políticamente significa que se va reduciendo su apoyo, ¿no es cierto? Sí. Significa que a la larga no tiene un cheque en blanco y significa que de una u otra manera, o podría significar que de una u otra manera la ciudadanía empieza a escrutar individualmente su trabajo, ¿no? Es decir, que finalmente no tiene un apoyo y no le sería tan sencillo la reelección en el 2025 como se pensaba, digamos, en enero. Ya, y ahora, ¿qué pasa cuando estamos a 15 o 14 días de que se acabe el estado de excepción? Cuando se vayan los militares, también eso influye un poco tanto en el 21 de abril como en el 2025. Totalmente. ¿No? En sí mismo, por ejemplo, las preguntas, de acuerdo a esta encuesta de perfiles de opinión, las preguntas que más intención de voto tienen, ¿no es cierto?, son la de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, participando en procesos de control y de incremento de penas, 85.10% y 81.73% respectivamente. Es decir, esas por antonomasia, digamos, por ser automático, va finalmente a ser aprobadas, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la situación límite que estamos viviendo, ¿no? ¿Se nota o se evidencia de alguna forma que hay, más allá de los militares, más allá del estado de excepción, un plan real? Decía aquí Fernando Carrión, que a mí me parece brillante, sobre el tema de los delitos, que dice que es muy cíclico. Una vez que se vayan los militares, recordemos, en agosto 2000, estamos en 2024, 2023 fue. 2024, sí. 2023, agosto, con la muerte el asesinato de Fernando Villavicencio, asesinato de otros alcaldes, atentados, etcétera, y que ahora estamos también en la antesala a otras elecciones. Se van los militares, digamos, se queda sin estado de excepción, vuelven, ya lo estamos viendo, un atentado, otro por aquí, sicariato, 8 personas muertas, otro en un partido de fútbol, de repente vamos a empezar a ver coches bombas y todo muy cíclico, ¿no? Ya mataron a una alcaldesa, independientemente de cuál pueda ser el tema en este caso, pero que todo puede ser muy cíclico. A partir de, digamos, me voy a poner un mes, agosto, septiembre, por ahí, si esto se repite, ahí sí puede caer. Estos números pueden variar por completo. Pero ya no está diciendo que está cayendo Novoa. Es decir, de enero a marzo hay 11 puntos de caída. Ya, es decir, ya hay una sí evidencia deberíamos que está ver cayendo. como que sí es importante esos 11 puntos, porque para mí es como, bueno, tiene 75 igual. No, es una caída, mucho. digamos, bastante pronunciada, porque además hay que entender finalmente que el gobierno de Novoa es un gobierno muy corto, por lo tanto, los tiempos no son los tiempos normales. Es decir, cuando uno tiene un gobierno de 4 años, los 100 días son un primer termómetro. Esos 100 días del gobierno de Novoa son 2 años. Claro. ¿No? Pero claro, como las cifras son tan frágiles, estas cifras que yo hablaba de enero, ¿verdad? Cualquier hecho en un país de minutos, porque el Ecuador es un país de minutos, es decir, en un minuto pueden cambiar las circunstancias, ¿no es cierto? Tú no puedes apostarle finalmente a que tus cifras son sostenibles cuando tienes un pesimismo futuro bastante riesgoso, cuando la gente dice que no tienes un plan de seguridad, es decir, es súper significativo la caída de 11 puntos y de una u otra manera estos hechos de violencia podrían incrementar finalmente esa caída, ¿no? Podrían agravar esa caída. Me ha gustado mucho esta entrevista. No, por fin una. No, sí, sí, sí. Porque mucha gente ahora le dicen Pedrito Harry. No. Lo Preferiría quiere. que me insulten. No, dice esta consulta, dice por acá. Javier, yo no estoy viendo, yo me operé, yo debería ver mejor. Dice María Eugenia Pardo, no hay que ser tibios en esta consulta, innecesaria. Pedro, no sos un crack, dice crack. David. Me lo inventé, me lo acabo de... Sí, claro. No existe. Claro. David dice, Pedro, no sos un crack, todo se puede hacer en la asamblea, sin necesidad de gastar 60 millones, dice Mario Torres. Y David, creo que David se llama su hijo o algo así. No. Mi primo. Gracias, primo David. No, de verdad que sí. Y muchas personas, de hecho tenemos más de 1.300 personas
1.400 personas conectadas que están opinando. Dice, a mí lo que me agrada de esto es que le dicen el señor analista. El señor analista. Cada vez que viene algún otro analista le dicen el nombre y ustedes siempre le dicen el señor Hay que analista. respetar las canas, la edad. Claro, uno ya está a punto de jubilarse. Dice por acá, pero dice, el señor analista piensa que está en la mente de los correístas, para que vea también esta, somos el 35% que votaremos no en la consulta. No necesitamos analizar las preguntas porque sabemos qué quiere Novita. Y ahí también es esa, si no hay una campaña también en ese sentido, si no hay una campaña fuerte, sí, hay uno que va a decir, yo soy correísta, lo que hablamos, yo soy correísta y yo voy a votar por eso. Yo soy anticorreísta, voy a votar. Pero ahí es el limbo en donde nadie me está diciendo cómo hacer, voy a tener que analizarlo. Sí va a haber un análisis. Pero por supuesto. Claro. Es decir, digamos, yo no he visto un pronunciamiento total del correísmo sobre cómo votar en el resto de preguntas. Se sabe finalmente cómo no votar en ciertas preguntas. Pero en las otras, ¿qué se hace? Claro. Analicemos, no se vaya todavía. Los candidatos... No sabes que no puedo. Pero, habla serio. Pero nos están donando, por eso. ¿Nos están donando? Sí, pues. Luis de Remy nos acaba de donar $10. Mara Rodríguez también. María Rodríguez por Pedro Donoso. Pero ya. Una pregunta. Estos precandidatos que han salido ahora, a ver, Topic todavía no lo ha dicho, ¿no? Topic oficialmente no lo ha dicho, solo que ya lo ponen como que sería probablemente un candidato. Leonidas Giza dijo acá que había ciertos movimientos dentro de la misma CONAIE que lo habían postulado, pero que todavía él tiene que decidir orgánicamente. Leonidas Giza, Pedro Granja, que en un primer discurso siento que también se dio un tiro en el pie porque dice hay que derrotar al correísmo, cosa que ya se pone en una posición de anticorreísta. O sea, ya de ahí tal vez no hay marcha atrás. ¿Quién me queda? De la RC decía solamente Luisa, que era como que la candidata. Cristina Reyes también. Luisa dijo hace unos días a F, si no me equivoco, que estaba pensando, porque ella es madre soltera y quiere ocuparse de otras cosas. Así que probablemente Luisa también esté en veremos. Bolívar Armijos dijo que sí. Sí, claro, Bolívar. Pues Bolívar Armijos. Y dentro del RC hay nombres como Abraham Verduga, Augusto Verduga, Luisa González, Diego Borja y tal vez me quede uno. Y Gustavo Yalc. Esos son los nombres que mencionó también Pierina. Si nos ponemos a ver así en general, ¿cómo ve el panorama en donde, otra vez, la derecha... Rabascal también. Rabascal, claro, Carlos Rabascal, donde la izquierda no se une. Leonidas Giza dice que hay que unir a la izquierda. Yo le dije, eso es una utopía, eso no va a pasar nunca. Pero sí, me da pena porque es eso lo que se quiere, pero no va a pasar. No va a pasar. Pero una izquierda dividida y una derecha que todavía ni siquiera tiene a un candidato en firme, porque Noboa dijo que sí y después Roberto Isurrieta dijo, cuidado que eso es peligroso. ¿Cómo se ve el panorama desde ahora? Yo creo que es muy temprano para visualizarlo. ¿Sí? Creo que incluso es un grave error hablar de precandidaturas o lanzar precandidaturas, porque esas candidaturas van a tener que tener una posición en una consulta popular que no es fácil. Es decir, los movimientos de una u otra manera sí deberían tener un pronunciamiento orgánico de a favor o en contra de la consulta, pero el momento en que te lanzas, ¿no es cierto? Y no tienes movimiento, porque este país es así, lo repito 1000 veces, ¿no es cierto? Este país es un país de candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos y candidatos y partidos sin ideología, digamos, ¿no? Es decir, es como, yo quiero ser presidente, después veré por dónde, ¿no? ¿Cómo? Que es una locura, digamos, ¿no? Pero claro, además ahora esos candidatos están obligados a tomar postura en una consulta popular que no es sencilla, porque te estás enfrentando a un gobierno con altos niveles de valoración de gestión positiva, como lo estamos viendo. Entonces, tienes que tomar postura. ¿Qué postura vas a tener finalmente? ¿No? ¿A favor o en contra de que los militares salgan a las calles? ¿A favor o en contra de que se endurezcan las penas? ¿Cuál va a ser tu posición? ¿No? Entonces, yo creo que es un error grave el ya lanzar, digamos, candidaturas o precandidaturas, ¿no? Ahora, más allá de eso, creo que es muy temprano, digamos, para analizar en un país que cambia en minutos. Y también, en este caso sí es muy temprano, pero a nivel general, siempre es muy temprano. A ver, ¿es malo lanzarse tan temprano? No importa en qué contexto, ¿no? Digo lo que decía justo Roberto Isurrieta, que es muy malo porque comete muchos errores. Eso decía él. De forma estratégica, ¿cuándo es el mejor momento para poder lanzar una candidatura? Depende qué candidatura y depende cuál es el movimiento. Es decir, si tienes una valoración baja de identificación, si la gente no te conoce, mientras antes mejor finalmente, ¿no? Porque tienes que hacer un trabajo de posicionamiento, de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, depende de la candidatura, depende, el contexto es fundamental. ¿Y el 15% de Daniel Noboa podría afectar esa aceptación? No el 15%. El 15% del IVA.
Perdón. Yo sí. ¿Cuál 15%? Creo que es interesante finalmente, porque cuando valoraban en esta encuesta de perfiles de opinión de enero, ¿no es cierto? Y valoraban positivamente a Noboa, la encuestadora también le preguntó, ¿usted está de acuerdo con que sube el IVA? 6 de cada 10 decía que no, y 8 de cada 10 decía que eso le va a afectar, ¿no? Es decir, está valorando positivamente un presidente que está tomando una medida que le va a afectar. Por eso siguen siendo contradictorias de esas cifras, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que sí le va a afectar en tanto en cuanto la gestión pública no evidencie que esos recursos están sirviendo para algo, ¿no? Y no solo para el tema del combate, digamos, a la delincuencia. Si la gente te va a decir cédulas, pasaportes, medicinas, escuelas, carreteras, etcétera, 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 ¿no? Si no se ve eso en gestión automática, yo creo que eso puede pasarle factura. Claro, que eso podría ser como un pasar la manito en ese caso. O sea, ya se subió el IVA, pero mira, ya hay pasaportes, ya hay matrículas, ya hay carreteras, ya arreglamos los huecos, ya esto. Ah, bueno, entonces sí se está haciendo. Por último, digamos, es decir, ya me clavas impuestos, pero se evidencia en obra pública, ¿no es cierto? Y en bienestar la subida del IVA. Pero es muy arriesgado eso cuando no tienes tantos meses para hacer esto. Profundamente, pero además cuando no es así. Claro. O sea, porque no es que al día siguiente de la subida del IVA, el 2 de abril va a tener 1.500 millones en arcas fiscales. Claro. ¿No? Ya he leído finalmente que hay análisis que dicen que no se va o no se podría pagar sueldos este mes, digamos, porque no hay dinero. Exacto. Entonces, ya es como muy, muy complicada la situación. Claro, entonces sí es una jugada bastante arriesgada, porque creo que lo sube también a miras de que en el 2025 él puede seguir siendo el presidente, o sea, lo pueden reelegir y dice, bueno, ahí sí voy a tener tiempo. Pero además en un debate es bien fácil decir, perdón, usted subió impuestos. Ajá. Listo, usted es el presidente que subió impuestos, que dijo en campaña que no iba a subir y lo subió. Ahora, si no tienes una narrativa que justifique esa subida de impuestos, va a ser difícil salir finalmente de ese proceso. Gracias a Marvi, que acaba de donar también. Saludos a Londres en New York, buen programa y excelente invitado. ¿Ya vio? ¿Qué Usted que no me quería invitar, gracias Tupac por la invitación. Ha sido de invitarlo antes. Gracias, Tupac. Ha sido de invitarlo antes, ¿no? Es que ha estado más claro hoy, ha estado más claro. A ver, no se me queda nada, Pedro, si no me equivoco. Esto del IVA también tengo el video, después lo pongo, en donde él decía que no iba a subir impuestos, también hablaba del tema de la minería y muchas cosas de las que dijo en campaña. Aquí estuvo Pedro Bermeo, que de hecho lo vi por ahí en algunos de los videos. Y Pedro Bermeo decía eso, que muchas de las cosas que se dijo en campaña para acercarse al progresismo, para acercarse a estos jóvenes también que tienen estas ideas progresistas, nada de eso se ha cumplido. Por ejemplo, Pedro decía que podrían llevarlo a la cárcel si no cumple lo del Yasuní. Ya van 7 meses que ganó la consulta popular Yasuní y no se ha respetado la decisión del pueblo. Entonces son muchas cosas que le pueden pasar factura en este caso, siempre y cuando no se siga viendo la lógica desde el anticorreísmo, porque aún así seguirá el votante yendo porque soy anticorreísta, elijo esta opción que me desgracia la vida, pero igual la elijo, y la otra tampoco me da una opción para salir de lo mismo, ¿no? Básicamente ese es el resultado. No, totalmente, digamos. Y otra vez este clivaje también extractivismo, anti-extractivismo, que va a jugar un rol que es fundamental y que, claro, una cosa es ser el candidato, digamos, de lo nuevo, entre comillas, y otra cosa es ya ser el candidato presidente, finalmente, para bien o para mal. Hablando de eso, ¿y la vicepresidenta? O sea, porque, claro, si él va a ser candidato, tiene que dejar también a la vicepresidenta. Y ahora la vicepresidenta tiene al nene, tiene a su hijo, que también, y lo llevan a La Roca, que también me parece algo muy exagerado, independientemente de lo que sea, me parece muy exagerado, pero bueno, lo llevan a La Roca, ella la mandan a Israel, no se sabe cuál es la gestión de la vicepresidencia, hay un conflicto y hay un escándalo de temas de influencias, etcétera. Y entonces realmente no sabemos el camino si es que él va a ser candidato, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega la vicepresidencia en este momento? Muy silencioso, al menos para mí. Digamos, a mí me preguntaban la otra vez si creo que hay una mano política en el proceso judicial y decía, no puedo afirmarlo ni negarlo. Lo que sí se evidencia es que puede haber... No puedo aceptarlo ni negarlo. Pero es que lo que sí puedo decir es que hay efectos políticos en eso. Ya. ¿Verdad? Es decir, toda movida judicial hace 20 años en el Ecuador, hace 30 años en el Ecuador, tiene efectos políticos, digamos, ¿no? Y claro, si uno construye escenarios, porque hay bastantes elementos ahí interesantes. El primero es este pronunciamiento del Ministerio del Interior o de Gobierno que se atribuyó incluso el operativo. Es decir, hay ese comunicado que dice esto se deriva de una investigación de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia. Es decir, están evidenciando que hay finalmente un interés, además del Ejecutivo, en este proceso judicial. Lo otro que también deberían dar explicaciones, porque además también es interesante el silencio, digamos, que permite el gobierno que sea llenado por alguien más, ¿no? Entonces,
horas antes, digamos, se cambió al gobernador de la SUAY, por ejemplo. Sí. Horas antes de ese operativo, ¿no? Ajá. Nadie nos explica por qué. Nadie nos explica por qué se lo llevan a La Roca finalmente, ¿no? Claro. Podría haber argumentos de ahí puede estar más seguro, ¿no es cierto? Porque La Roca es una Ujú. cárcel de máxima seguridad, finalmente hay menos presos, no ha habido evidencia de violencia finalmente en esa cárcel, ¿verdad? Pero nadie nos explica la razón de por qué. Y ese silencio, en política y en comunicación, los silencios no se quedan vacíos, alguien los llena, ¿no? Entonces, nadie nos explica. Ahora, ¿cuáles son los efectos políticos de eso? Creo que hay 3 escenarios. Que finalmente se mantenga la vicepresidencia, creo que la vicepresidenta, creo que es un escenario de baja probabilidad. Que haya una destitución de la vicepresidenta por juicio político, etcétera, que no lo creo porque los tiempos no dan y porque no hay causales. Es decir, Claro. los delitos penales son delitos personales, es decir, Ujú. la vicepresidenta no tiene relación ahí, salvo que la investigación de la fiscalía diga otra cosa. Por lo tanto, yo creo que el escenario más lógico y más probable es la renuncia, ¿no es cierto? Y con eso nos conlleva finalmente a otra discusión. Y esa discusión es la relación fiscalía-gobierno. Es una cosa bien interesante. La fiscalía está acumulando un montón de favores a favor del gobierno, intencional o inintencionalmente, no lo sabría decir. La relación ejecutivo-legislativo. ¿Por qué? Porque de darse finalmente, ¿no es cierto?, la elección de un vicepresidente, vas a necesitar los votos. ¿Cuál es el perfil de esa figura o de ese actor político? Evidentemente que tenga la confianza total del presidente para que no le vuelva a pasar lo mismo, Claro. ¿verdad? Y segundo, que no genere resistencia en los bloques para que pueda haber apoyo mayoritario. Híjole, el otro día un analista decía, no me acuerdo quién, claro, Esteban Torres dijo que era absurdo, pero que pasaba esto porque querían, el correísmo quería ocupar la vicepresidencia y Noboa le iba a dar la vicepresidencia al correísmo. No tiene ningún No sentido. tiene nada que ver, Para ¿verdad? mí no tiene ningún sentido, creo que no tiene ninguna Y lógica. no tiene, ¿no es claro, no cierto? tiene pies ni cabeza. Pero además, ¿por qué le vas a dar el manejo de el Ecuador por 3 meses a quien te va a enfrentar en las elecciones de febrero del 2025? No sabemos todavía cómo va a ser ese enfrentamiento, ¿no? De acuerdo, pero Claro. finalmente la lógica te dice otra Ajá. cosa, ¿no? O sea, Bueno, y para terminar, en estos momentos, porque alguien lo estaba publicando, hay videos que muestran un amotinamiento en la cárcel regional de Guayaquil. Hay videos de los privados de libertad, audios y videos que están llegando a las familias también. Decenas de personas privadas de libertad han prendido fuego y en un video dice estamos cansados de los abusos y suenan detonaciones. Ojalá esto no pase a mayores, pero estoy viendo videos que después los ponemos, no son tan explícitos, pero sí hay fuego. Y esto es en la penitenciaría, que vuelve, ya es otra vez lo que hablábamos del tema cíclico. Ya Otra empiezan a haber otros problemas. Y una de las cosas que decía Fernando es que, claro, ¿por qué no ha habido estos atentados y todo como se había antes? Porque de alguna forma los militares lograron, al ingresar, quitar estas comunicaciones. Vimos lo de los cables, que los celulares, y no ha habido esa conexión. Pero quién sabe cuánto dura eso. Y tenemos un SNAI que se ha visto que es una corrupción pura y que todavía ni siquiera en este caso se ha pronunciado y que no sabemos cómo continúa. Pero bueno, excelente análisis, Pedro Donoso. ¿lo dice usted o lo dice alguien más? No, aquí Seguramente no. lo dice alguien más. No, sí me ha gustado de verdad. Dice, no, mire. Otra vez su primo dice, Bien, Pedro primo. Donoso debería ser candidato a la presidencia. No, ¿para qué? No. ¿Se imagina? A ver. El príncipe de Inglaterra no puede ser candidato. El príncipe de Inglaterra dice por acá, dice, no, Mr. Harris y Luisa, buena dupla. Mira si lo quieren. No, de verdad, Pedro, de verdad, muchas gracias. Sí ha sido interesante y sobre todo poder entender esta lógica. Me encantó eso de la criminología Ya mediática. Ujú. Me gustó muchísimo porque de alguna forma me permite también conocer cómo hacia, no solo a mí, periodistas, políticos y todos también son, no sé si la palabra es víctima, pero se meten en eso, o sea, están metidos en esa cuestión para poder entenderlo. Así que muchas gracias, Pedrito. No, encantado, gracias por la invitación. Ya, chao. Chao.